El sabor a tierra seca y mezcal rancio se había adherido a la lengua de Raúl como una segunda piel. Era casi mediodía, pero el sol de Oaxaca se sentía como si estuviera intentando fundir el hierro de la verja principal del Panteón de San Lázaro. Raúl, un hombre cuyo nombre resonaba con el polvo y el silencio, llevaba 20 años trabajando allí, la mitad de ellos como enterrador, la otra mitad como vigilante informal de nichos y secretos. Se consideraba un profesional. La muerte era un negocio, no un misterio. Su orgullo radicaba en eso. La indiferencia ante lo macabro. Estaba sentado en su pequeña caseta de ladrillo, el aire viciado por el tabaco barato y el sudor acumulado, revisando una pila de billetes arrugados. Eran 100 pesos extra que le había dado la familia Morales para que olvidara mencionar la pequeña grieta en el mármol del mausoleo. Raúl sonrió con un desdén seco. Los vivos siempre le temían más a los costos que a los muertos. Un sonido, un raspado metálico que no era el habitual chirrido de las carretillas ni el golpe amortiguado de la pala, rompió el sopor de la tarde. Vino del sector antiguo, cerca de las tumbas de tierra que databan de la Revolución. Raúl frunció el ceño. Se suponía que no había nadie más que él, y posiblemente el viejo Pancho, que solía dormir la siesta entre las lápidas más grandes. Se levantó, la camisa de algodón pegada a la espalda, y se dirigió hacia el ruido, arrastrando los pies sobre el sendero de gravilla. El aire se sentía repentinamente más pesado, como si la humedad del subsuelo hubiera decidido ascender. Al rodear la esquina de un nicho de piedra caliza, se detuvo en seco. A unos 50 metros de distancia, donde las lápidas eran irregulares y la maleza crecía sin control, había una figura. Estaba justo detrás de la alta reja de hierro forjado que separaba el cementerio de la polvorienta carretera trasera, mirando hacia adentro. Era una mujer. Lo primero que le llamó la atención no fue su rostro, sino el vestido. Era un lino pálido, casi blanco, que debió ser elegante en algún momento, pero ahora estaba cubierto de lo que parecía ser tierra seca y moho. Su cabello, largo y oscuro, caía sobre sus hombros con la textura opaca del pelo empapado, que se ha secado demasiado rápido. No se movía como una persona esperando un taxi. Estaba inmóvil, observando. Raúl sintió una punzada de irritación profesional. ¿Otro pariente despistado intentando saltarse la verja? Dio un paso al frente y la mujer se giró lentamente, como si sus coyunturas estuvieran llenas de arena. En ese momento, la luz del sol se deslizó y el rostro se hizo visible. La piel era de un tono grisáceo, tensa sobre los pómulos, y sus ojos, hundidos y oscuros, miraban directamente a Raúl. El aire se le atascó en los pulmones. No era la palidez lo que lo paralizó, era el conocimiento. Él la conocía, la había conocido. Elena Gutiérrez. Murió 3 años y 7 meses atrás, atropellada por un camión de carga en la carretera 175. Él mismo había supervisado el sellado de su tumba de hormigón en el mausoleo familiar de los Gutiérrez, a solo 100 metros de donde él estaba. 3 años muerta, 3 años enterrada. Y allí estaba ella, detrás del enrejado, mirándolo. No el gritó. Terror de Raúl no era histérico, sino visceral. Un frío que le recorrió el esófago. Era la lógica lo que se rompía, no la superstición. Los fantasmas, en su experiencia, no tenían la suciedad real en los pliegues del cuello. Ella levantó una mano lentamente, una mano de uñas rotas y piel despegada, y le hizo un gesto. No era un saludo amistoso, era una seña clara, un índice apuntando hacia el suelo, hacia donde se encontraban las lápidas más antiguas, y luego hacia sí misma. El plazo se activó en ese instante, envuelto en el pánico. Los Gutiérrez eran una familia influyente y se esperaba una inspección ministerial no oficial del panteón en las próximas 48 horas, justo antes de que el fervor del Día de Muertos inundara el lugar.
Cualquier disturbio, cualquier tumba abierta o vandalizada sería su sentencia de cárcel, o peor, su despido sin pensión. Raúl tragó saliva. La mujer, Elena, seguía señalando. Él sintió la necesidad urgente de correr, de volver a la caseta y beber hasta el olvido, pero una curiosidad terrible, nacida de su arrogancia profesional, lo ancló. ¿Qué significaba ese gesto? ¿Estaba esa cosa queriendo decirle que algo estaba enterrado o que ella no estaba donde debía estar? Los muertos no caminan, pero si ella estaba allí, al otro lado de la reja, significaba que alguien la había desenterrado o que, de alguna manera, el orden que él creía controlar se había desmoronado. ¿Quién más había visto esto? Raúl apretó los puños. Si había un secreto saliendo de la tierra, él sería el primero en capitalizarlo. Si alguien había profanado esa tumba, él sería quien encontraría la evidencia y la vendería. Su falla fatal, el orgullo de creerse el único amo de los secretos de la muerte, se encendió. No era miedo, era propiedad. Avanzó un paso más, la gravilla crujiendo bajo sus botas, intentando hablar. ¿Qué quieres? Elena. Ella inclinó la cabeza, y una fina capa de polvo se desprendió de su cabello. Abrió la boca, pero no salió sonido. Solo un aliento que parecía llevar el olor a humedad de la tierra recién removida. Luego, con un movimiento rápido y no humano, volvió a señalar el suelo hacia las tumbas. Raúl se dio cuenta de que si no actuaba pronto, la luz cambiante revelaría esta figura a cualquiera que pasara por la carretera. Tenía que resolverlo. Tenía 48 horas antes de la gran inspección, y ahora tenía un cuerpo de 3 años de antigüedad intentando comunicarse con él. O, lo que era peor, una advertencia. ¿Qué harías en su lugar? ¿Correrías o investigarías lo que un muerto quiere decirte? El pulso le retumbaba en los oídos, no por el miedo a lo sobrenatural, sino por el miedo a la exposición y a perder su control sobre el cementerio. El pánico de Raúl no era el temor a un espectro, sino el miedo de un capitalista a la bancarrota. Si Elena Gutiérrez estaba fuera de su tumba, significaba que alguien había roto el precinto de hormigón que él mismo había supervisado. Y en el mejor de los casos, eso era negligencia. En el peor, una conspiración en la que él podría ser implicado. Su mente, entrenada durante 2 décadas para ver el cementerio como un almacén de bienes inmuebles, se negó a aceptar la metafísica. Regresó a la caseta, cerró la puerta de golpe y se sirvió un trago de mezcal barato que ardía al bajar por el esófago. Un fuego interno que momentáneamente desplazó el frío del terror. Se sentó en el taburete de 3 patas, el corazón latiéndole contra las costillas como un pájaro atrapado. «No es ella», murmuró, golpeando la madera con el puño. «Es imposible, un doble, una broma de mal gusto». Pero la suciedad en el vestido de lino, la manera tensa en que se movía, el color grisáceo de la piel. No era una actriz de circo, era la textura de algo que había estado sumergido en tierra húmeda y había sido sacado a la fuerza. Si no era un fantasma, era un cuerpo robado. ¿Por qué robar un cuerpo? El tráfico de órganos era improbable después de 3 años. ¿Joyas? La familia Gutiérrez era reservada, pero se rumoreaba que Elena había sido enterrada con un relicario de oro y esmeraldas, una antigüedad que valía más que toda la caseta de Raúl. La codicia, su defecto central, se puso al mando. Si la tumba había sido profanada, él no podía permitir que la familia, o peor aún, la policía, descubrieran el desorden antes que él. Si Raúl podía confirmar la profanación, recuperaba las joyas y vendía el silencio. El riesgo era alto, la recompensa obscena. ¿Cuánto vale un secreto cuando la vida depende de enterrarlo de nuevo? Para Raúl, valía su futuro. Consultó su reloj de pulsera, un artefacto viejo y pesado. Faltaban 46 horas y 30 minutos para la inspección. La luz comenzaba a inclinarse, y pronto la oscuridad sería su aliada.
Necesitaba comprobar el mausoleo Gutiérrez antes de que cayera la noche por completo. Tomó una linterna de haz estrecho y un par de herramientas esenciales, una palanca corta de acero y una varilla fina, de alta resistencia, que utilizaba para comprobar la estabilidad de las bases de hormigón sin hacer mucho ruido. Su ritual de trabajo se había convertido en un reflejo. No era la primera vez que tenía que verificar si una estructura estaba a punto de colapsar o si había sido comprometida. Salió de la caseta, forzándose a caminar con la calma de un hombre que solo va a revisar un grifo que gotea. El cementerio estaba ahora envuelto en un silencio opresivo, y el aire, antes polvoriento y seco, ahora tenía un matiz metálico y frío, como si la tierra estuviera exhalando. La figura de Elena ya no estaba junto a la reja, lo cual, paradójicamente, le dio un escalofrío peor que verla. El fantasma no había huido, simplemente se había reabsorbido en la geografía del cementerio. Se dirigió al mausoleo de los Gutiérrez. Era una estructura imponente de mármol oscuro, coronada por una estatua de ángel de mirada melancólica. Raúl se deslizó entre las lápidas cercanas, sintiendo la punzada de adrenalina. Llegó a la parte trasera, donde la losa de hormigón que sellaba la entrada al nicho de Elena era más discreta. Se arrodilló, ignorando el reumatismo que le picaba las rodillas, y usó la varilla. La introdujo con cuidado en la junta de cemento. Se detuvo, aplicando una presión constante y sutil, buscando cualquier signo de fractura o mortero fresco. Si alguien había abierto el nicho, no habría tenido tiempo de volver a sellarlo a la perfección sin dejar rastros de humedad o una grieta invisible. La varilla se deslizó y chocó con el hormigón. Duro, implacable. No había ninguna señal de compromiso estructural. Él había hecho el trabajo 3 años atrás, y ese sellado era hermético. El nicho de Elena estaba intacto. Raúl sintió como su lógica se desmoronaba por segunda vez. Si el nicho estaba sellado, significaba que la mujer que vio no podía haber salido de allí. Si la mujer que vio era Elena, eso significaba que había un error fundamental en lo que él creía saber. Su defecto se transformó de codicia en obstinación profesional. No podía ser un fantasma. La única explicación que salvaba su cordura y su estatus era que la familia Gutiérrez, por alguna razón que él aún no entendía, nunca había enterrado a Elena en ese nicho. Había sido un entierro falso, una capa de humo social, y la mujer que vio era la prueba de un cuerpo que había sido desechado en otro lugar. Si el nicho estaba vacío, él podía exigírselo a los Gutiérrez por una suma estratosférica. Pero para demostrar que el nicho estaba vacío, tenía que abrirlo. Miró las juntas. La palanca no sería suficiente. Necesitaría el martillo y el cincel. El sonido viajaría, pero ya estaba casi oscuro. No había elección. La visión de Elena, señalando hacia el suelo, se había metamorfoseado en una promesa de riqueza. Regresó a la caseta, esta vez moviéndose con una urgencia calculada. Sacó de un cajón bajo llave un equipo que rara vez usaba, una linterna de cabeza, guantes de trabajo pesados y un mazo silencioso, cubierto de tela, que utilizaba para romper bloques sin hacer el ruido resonante del metal. Se ajustó la linterna. El tiempo era su enemigo. Tenía que abrir la tumba, confirmarlo y sellarla de nuevo antes de que amaneciera. Solo alguien que ha trabajado bajo la tierra entiende la desesperación de mover una tonelada de mármol en silencio. Raúl apretó los dientes. El miedo a la muerte había sido reemplazado por la determinación de un hombre que está a punto de desenterrar un secreto que podría hacerlo rico, sin importar el costo moral. El mazo de hierro, ahora manchado con el polvo calcáreo del mármol oscuro, cayó de la mano de Raúl con un clac sordo sobre la gravilla. El sonido no lo sobresaltó. Estaba demasiado ocupado asimilando lo que la linterna le mostraba. Los arañazos,
No eran viejas marcas de carcoma ni roces de la manipulación del entierro. Eran surcos frescos, hechos por uñas humanas, en un esfuerzo terminal por escapar de la madera del ataúd. Estaban concentrados en el borde superior, justo donde la tapa se uniría al cuerpo de la caja. El hedor que emanaba del hueco no era solo el de la descomposición normal, sino el de una desesperación confinada. El formaldehído, ese aroma dulce y químico, competía con el olor a orina seca y a tierra húmeda, un cóctel nauseabundo que le recordaba a Raúl el terror puro. Se alejó del nicho arrastrándose sobre el vientre, tosiendo con fuerza mientras intentaba desalojar la tierra y el miedo que se habían alojado en su garganta. Estaba temblando, y esta vez no era por el esfuerzo físico. Enterrada, viva, logró jadear, el aliento entrecortado. La lógica de su defecto, su arrogancia de controlar los límites de la vida y la muerte, se había hecho añicos. El cadáver que había visto junto a la reja no era una ilusión mística ni una ladrona de tumbas. Era Elena o lo que quedaba de ella, habiendo escapado de una pesadilla. ¿Pero cómo? Raúl se obligó a volver al nicho. Ya había comprometido el sellado, no podía dejarlo así. Tenía que ver el interior de esa caja y asegurarse de que el cuerpo estuviera allí, y si lo estaba, encontrar el relicario. Porque aunque la verdad era aterradora, el dinero seguía siendo la única armadura de Raúl. Tomó la palanca y, con cuidado, la insertó en el espacio entre la tapa de la caja y el cuerpo. El viejo cajón de madera cedió con un gemido largo y quejumbroso. La tapa se abrió. La linterna iluminó el interior. El ataúd no estaba vacío, pero tampoco estaba ocupado de la manera esperada. El cuerpo de Elena Gutiérrez estaba allí, o al menos una parte sustancial de él. El torso, vestido con el lino pálido que Raúl había reconocido, yacía encogido en la caja, pero la mitad superior del cuerpo, desde el pecho hasta la cabeza, estaba girada y destrozada. El rostro, antes visible en la verja, era ahora irreconocible, un revoltijo de hueso expuesto y restos de tejido. Lo más terrible era que la caja estaba llena de tierra. No de la tierra que se vierte sobre un ataúd en una fosa, sino de tierra compacta, húmeda y arcillosa, como si alguien hubiera estado escarbando desesperadamente desde adentro, o como si la hubiera estado empujando desde afuera. Al lado del torso, parcialmente oculto bajo una pila de lino mojado y suciedad, había un hueco. Era un espacio pequeño, justo lo suficiente para que la persona enterrada pudiera haber empujado la tierra hacia un lado y tener algo de aire. Y en ese hueco, brillando débilmente bajo la luz de la linterna, estaba el relicario. Oro macizo, con incrustaciones de esmeraldas opacas por la humedad. Raúl extendió la mano enguantada. Su respiración se detuvo al tocar el metal frío. No era solo la riqueza, era la confirmación de la pesadilla. Elena había despertado, había luchado, y alguien, al darse cuenta del error, la había cubierto de tierra para terminar el trabajo. Pero si el cuerpo estaba aquí, descompuesto y destrozado, ¿a quién había visto Raúl en la verja? El terror se duplicó, convirtiéndose en una paranoia física. El relicario era real. El dinero era real, pero la mujer que lo había conducido hasta aquí era imposible. Sacó el relicario y se lo guardó en el bolsillo interior de la camisa, sintiendo el peso frío contra su piel. La codicia le dio un enfoque temporal. La evidencia de la tumba abierta ya era un peligro mortal, pero el relicario era su seguro de vida. Ahora, el objetivo no era solo sellar el nicho, sino entender cómo un cuerpo sellado de forma hermética había terminado incompleto y cómo la otra parte o una versión de ella estaba caminando. Raúl escuchó entonces un ruido diferente. No era el crujido de la gravilla ni el viento. Era un sonido húmedo, un arrastre lento, proveniente del interior de los mausoleos vecinos cerca de la base del Ángel de Piedra. Era el sonido que haría algo pesado y mojado siendo arrastrado por el mármol.
La paranoia lo golpeó con un latigazo. Si Elena no estaba completamente descompuesta, y si la vio en la reja, significaba que lo que estaba en la caja era el resto de una fuga violenta y lo que estaba afuera, la parte que había logrado salir. Se pegó a la pared fría del mausoleo Gutiérrez. Su mente, habituada a las soluciones prácticas, exigía un plan. 42 horas y 15 minutos. Si el cuerpo de Elena se había dividido y una parte se movía, ¿cuál era la motivación de esa cosa? El sonido de arrastre se detuvo, justo detrás de la estatua del ángel. Raúl sintió el olor que le había llegado antes desde el hueco, pero ahora más intenso. Tierra húmeda, carne muerta y el dulce hedor del formaldehído. Algo estaba muy cerca, y era la misma suciedad que había visto en el vestido de Elena. Se quedó paralizado. No podía usar la palanca. El sonido lo delataría. Tuvo que tomar una decisión que trascendía la ambición. En un lugar como este, donde la vida y la muerte se mezclan con los secretos, ¿confiarías en lo que ves o en lo que sientes? La figura se movió y un par de pies, descalzos y cubiertos de lodo arcilloso, aparecieron bajo la túnica del ángel de piedra. No eran los pies que uno esperaría de un espectro etéreo. Eran reales, con la piel hinchada y rota. Raúl contuvo la respiración. Lo que vino después no fue un grito ni un susurro, sino un sonido gutural, como si alguien estuviera tratando de tragar arena y hablar al mismo tiempo. «Devuélvelo», siseó la voz. No era la voz de Elena, sino un eco áspero, como el raspado de dos piedras. Lo que sea que fuera esa cosa, sabía que él tenía el relicario, y no se trataba de un fantasma que buscaba paz, sino de algo que buscaba recuperar una posesión terrenal. El miedo visceral se dio paso a una furia fría. Raúl no temía a lo paranormal, temía perder su ventaja. Si esa cosa, sea lo que fuere, quería el relicario, significaba que lo consideraba valioso, y si era valioso, él no iba a entregarlo. ¿Devolver qué? ¿El polvo que te cubre? Raúl apenas reconoció su propia voz, ronca y baja. Su mano se dirigió instintivamente a la palanca, aunque sabía que el metal contra esa criatura sería tan efectivo como un palillo de dientes. La figura se deslizó lentamente de detrás de la estatua, revelando una silueta familiar y aterradora. Era Elena, o al menos la parte de Elena que no se había quedado en el ataúd. El vestido de lino pálido estaba rasgado y el cuerpo parecía haberse encogido, como si la carne se hubiera compactado bajo presión. Lo más espeluznante era el movimiento. No caminaba, se arrastraba, apoyando el peso en un hombro dislocado, y sus ojos, los mismos ojos hundidos que lo habían mirado desde la verja, no mostraban dolor, sino una concentración intensa. La falta fatal de Raúl, la codicia y el orgullo, le impidió huir. Se negó a ser robado por un muerto, por un error que había ocurrido bajo su jurisdicción. «Si estás aquí, dime quién te sacó», exigió Raúl. «Sé que el nicho estaba sellado. Alguien te desenterró y luego te cubrió de nuevo». La criatura no respondió con palabras, sino con un sonido de disgusto, un chirrido de garganta que hacía eco de los arañazos en el interior del ataúd. Dio un paso hacia adelante, y en la luz de la linterna de Raúl, un detalle horrible se hizo evidente. Faltaba un pedazo de su cabeza. No era una herida limpia, era la parte superior del cráneo, una brecha irregular de hueso astillado que se extendía hasta la sien, cubierta de moho y sangre oscura. La tierra no había cubierto el desastre, lo había absorbido parcialmente. Lo que Raúl había visto en la verja era el esfuerzo de un cuerpo dañado tratando de mantenerse unido. La criatura levantó de nuevo la mano, no para señalar, sino para agarrar. El movimiento era lento, casi doloroso. Raúl entendió la geografía del cementerio. El sector antiguo donde estaba era un laberinto de lápidas inclinadas y arbustos secos. Si corría hacia la caseta, lo verían.
Su mejor opción era el Mausoleo de los Ángeles, una estructura de varios niveles con un sótano profundo, usado para almacenar herramientas viejas y ataúdes que esperaban ser cremados. Corrió, no hacia la salida, sino hacia el laberinto. El arrastre detrás de él se aceleró, pero el ruido era intermitente. El cuerpo de Elena, al parecer, no era eficiente en la persecución. Raúl se metió entre dos mausoleos, la linterna rebotando en los nombres grabados en las lápidas. El aire le quemaba los pulmones. Tenía que sellar el nicho Gutiérrez antes del amanecer, pero primero tenía que deshacerse del espectro ladrón. Al llegar al mausoleo de los Ángeles, se deslizó por una puerta lateral que siempre dejaba sin llave, un hábito que ahora le salvó la vida. Entró en un vestíbulo frío, donde el eco multiplicaba el sonido de su respiración. Descendió las escaleras de piedra que llevaban al sótano. El aire se hizo más denso, cargado con el olor a humedad estancada y cera vieja. El sótano era un almacén improvisado de carretillas rotas, herramientas oxidadas y, lo más importante, ataúdes de exhibición. Había 3 cajones de madera oscura, apilados contra la pared, listos para ser usados en caso de emergencia. Raúl se escondió detrás de una pila de tela de saco. Apagó la linterna. La oscuridad era total, gruesa y asfixiante. Escuchó el arrastre sobre la piedra de la escalera. ¡Clic, clic, clic! La criatura estaba bajando, golpeando los escalones con el pie hinchado y el hombro roto. Raúl apretó el relicario en su bolsillo, un ancla en la realidad. Tenía que usar el entorno a su favor. Conocía el sótano. El muerto, no. El arrastre se detuvo en el suelo del sótano. La cosa respiraba con un siseo irregular. Raúl sintió la necesidad de actuar, pero la parálisis era poderosa. No estaba en un duelo de hombres, sino en una confrontación de logística y descomposición. ¿Qué haces cuando tu única arma es el conocimiento del terreno contra un enemigo que no necesita respirar? El tiempo se acaba, Raúl, susurró la voz. Ya no era un siseo, sino un tono más bajo, femenino, aunque roto. Era la voz de Elena. No puedes tapar lo que ya salió. El terror se enfocó. La criatura no era solo un cuerpo que se movía, era un ser inteligente, que entendía el concepto de plazo y la amenaza de la inspección. La linterna se encendió de repente, no la de Raúl, sino una luz pálida y fantasmal, proveniente de la mano de Elena. No era una linterna artificial, sino una bioluminiscencia sutil que emanaba de su piel. El efecto fue espantoso. Revelaba las texturas, el lodo seco y la costra de hueso, sin ofrecer un rayo de esperanza. La criatura comenzó a moverse entre las pilas de herramientas buscando. Raúl tomó una decisión desesperada. Sabía que la criatura estaba aferrada al relicario por alguna razón. Tenía que usarlo. Sacó el relicario y lo lanzó con fuerza hacia el extremo opuesto del sótano, donde había un pozo de drenaje sin tapa. El relicario golpeó el cemento con un clac resonante y se deslizó hacia el pozo. La criatura se detuvo de golpe. La luz bioluminiscente parpadeó con rabia y la figura se giró, ignorando a Raúl. Comenzó a arrastrarse a toda velocidad hacia el sonido del oro. Raúl aprovechó el momento. Se levantó, tomó una de las carretillas rotas, la que tenía la rueda doblada, y la empujó con todas sus fuerzas. El hierro golpeó a Elena justo por encima de la cadera. La criatura lanzó un grito, y esta vez el sonido fue humano, de dolor puro, mezclado con tierra y aire. Cayó de rodillas, la luz de su piel extinguiéndose. Raúl no se detuvo a mirar. Este era su momento para escapar, no para pelear. Subió las escaleras del sótano de 2 en 2. Tenía que recuperar el relicario y, sobre todo, tenía que descubrir por qué esa cosa estaba empeñada en él. Cuando salió al cementerio, el aire frío de la noche lo recibió. Miró el reloj. 41 horas para la inspección. Había ganado tiempo, pero había expuesto su secreto y había enfurecido a un muerto.
¿Cuántos entierros falsos se ocultan en este lugar que nadie se atreve a preguntar? El ataque con la carretilla le había dado a Raúl una ventaja crucial. Salió disparado del mausoleo de Los Ángeles, el corazón aún martilleando una zamba desesperada en su pecho. El cementerio era ahora un laberinto de sombras y monolitos. La luna, una media naranja pálida y distante, apenas ofrecía luz, lo que era tanto una bendición como una maldición. Se dirigió de nuevo al nicho Gutiérrez. Su prioridad ahora no era la riqueza, sino la supervivencia. Si la criatura lo había seguido hasta el sótano, pronto regresaría, y él no podía permitirse que lo encontrara con la tumba abierta. Llegó jadeando al mármol oscuro. La tapa del ataúd de Elena estaba abierta, una boca negra que exhalaba hedor. Rápidamente, con las manos temblorosas, Raúl tomó la palanca y empujó la tapa hacia abajo. Un crujido de madera vieja y el sonido de tierra seca chocando contra el lino amortiguaron el cierre. El siguiente paso fue más difícil. Necesitaba mover la losa de mármol y hormigón de vuelta a su posición y sellar la grieta que había creado. Era un trabajo para dos hombres con poleas, no para un vigilante agotado y aterrorizado. Raúl tomó una decisión. No podía mover el mármol, pero podía ocultarlo. Cerca de las tumbas más recientes siempre había sacos de tierra y cemento para los trabajos del día siguiente. Raúl corrió y regresó con 3 sacos pesados de cemento seco. Los colocó estratégicamente alrededor de la losa, creando un montículo que camuflaba la grieta. Usó su paleta para esparcir tierra suelta sobre el cemento, intentando mimetizar la textura del suelo circundante. Trabajaba con una velocidad inhumana, impulsado por el tic-toc de las 40 horas restantes. Cada segundo perdido era un paso más cerca de la inspección o del retorno de la cosa. Mientras trabajaba, su mente luchaba por reconciliar la visión con la realidad. Si el cuerpo de Elena se había partido, si había escapado viva del entierro y luego había sido cubierta de tierra después de su muerte, ¿quién había hecho el trabajo? Y lo más importante, ¿por qué? La respuesta lo golpeó como una losa. El relicario. El valor del relicario había sido la motivación inicial de Raúl, y ahora comprendía que había sido la motivación de otro. Alguien había abierto el nicho para robar las esmeraldas. Pero en lugar de un cuerpo muerto, encontraron a una mujer que había despertado del coma o catalepsia, una posibilidad que Raúl había ignorado por su escepticismo profesional. El ladrón, en pánico, no podía permitir que Elena revelara el crimen. La cubrieron de tierra. Lo que había visto, los surcos de uñas en la madera, no eran un intento de salir, sino un intento de respirar bajo el peso de la tierra húmeda que le metieron, y la parte destrozada de su cráneo era el resultado de un golpe, un intento brutal de silenciarla y terminar el trabajo que la catalepsia había interrumpido. Y entonces, ¿qué era la criatura? Era el cuerpo de Elena, despertado por la rabia, incompleto, volviendo por lo último que le quedaba, el objeto con el que había sido enterrada. Mientras alisaba la tierra, sintió el metal frío del relicario a través de la tela de su camisa. El objeto ya no era un boleto de lotería, sino una maldición que lo unía a una verdad que preferiría no conocer. ¿Cuántos crímenes se habrían evitado si la codicia no fuera la primera reacción ante un secreto? Raúl no podía culpar al ladrón. Él estaba haciendo exactamente lo mismo. Se levantó. Su trabajo de camuflaje era decente. Desde la distancia, el nicho de los Gutiérrez parecía intacto. Ahora tenía que regresar al mausoleo de Los Ángeles por el relicario. Si el muerto lo recuperaba, no solo perdería el dinero, sino que la criatura podría volver a esconderse en su nicho recién comprometido. La única forma de controlar la situación era controlar el objeto que el muerto quería. Volvió sobre sus pasos, moviéndose como un fantasma entre los sepulcros. Al llegar al vestíbulo del mausoleo, se detuvo. Silencio. El arrastre había cesado. Bajó las escaleras con lentitud.
sus botas de cuero rozando la piedra. Sacó su linterna y la encendió, apuntándola hacia el lugar donde había lanzado el relicario. El pozo de drenaje era pequeño, tal vez de medio metro de diámetro. La luz reveló el cemento húmedo alrededor del agujero, pero no el oro. Raúl maldijo. «¡Maldita sea! ¡Se lo llevó!». No. La criatura había sido golpeada y no se movía rápido. Si la hubiera golpeado lo suficientemente fuerte, tal vez la habría aturdido. Raúl se acercó al pozo, examinando el borde. Había una marca de raspado fresca en el borde del cemento y justo al lado un rastro de humedad oscura que se dirigía hacia el fondo del sótano. Se agachó encendiendo su linterna en el agujero. Estaba casi vacío, con unos 10 centímetros de agua sucia en el fondo. Y entonces vio algo más. El agua no estaba quieta. Se movía con un ligero vaivén. Raúl se arrodilló, su rostro a centímetros del pozo. Puso una mano en el borde. El hedor a moho y carne era abrumador. Al mirar el agua, vio su propio reflejo parpadeante, y bajo su reflejo, en el fondo del pozo había algo. No era el relicario, era un dedo humano, cortado de forma irregular, flotando en el agua. Raúl retiró la mano con un grito sofocado. La criatura no había recuperado el relicario, lo había buscado desesperadamente metiendo la mano en el pozo, y al parecer lo había perdido. El rastro de humedad conducía a la parte trasera del sótano, hacia un rincón sombrío donde se acumulaban las maderas podridas. El miedo dio paso a la certeza fría. La criatura estaba herida y atrapada. Raúl no sintió lástima. Se sintió como el depredador que recupera su presa. Si la criatura estaba en ese rincón, él la sometería, sellaría el nicho y huiría con el oro. 39 horas y 45 minutos. Encendió la linterna y caminó hacia el rincón. Las sombras danzaban. El olor a putrefacción era tan fuerte que le hacía llorar los ojos. «Ya no lo tienes», dijo Raúl con voz firme, recuperando su arrogancia. «Está en el pozo, y tú vas a volver a tu caja». De repente, una voz débil, casi un suspiro de aire seco, provino de la pila de madera. «No está en el pozo, Raúl». La voz era la de Elena, pero no venía del suelo. Raúl levantó la linterna. No había nadie detrás de la pila de madera. Entonces sintió un peso helado sobre su hombro y la misma voz, ahora fuerte y áspera, susurró en su oído. «Está aquí, y tú lo tienes». La luz de la linterna se apagó en la mano de Raúl, cayendo al suelo. El sótano se sumió en una oscuridad opresiva, y lo único que sintió fue el contacto de unas uñas rotas, buscando el relicario en el bolsillo de su camisa. La oscuridad era total, y el aire se había transformado en un grito silencioso. Raúl sintió la presión del peso helado sobre su espalda, la respiración seca de la criatura justo detrás de su cuello. Las uñas rotas arañaron la tela de su camisa, buscando el relicario en el bolsillo interior. No era un ataque al cuello, sino una búsqueda frenética y dirigida a su tesoro. El instinto de supervivencia desplazó a la avaricia. Raúl se lanzó hacia adelante con un rugido de pánico y repulsión, golpeando la pared de cemento. El impacto fue suficiente para desequilibrar a la criatura. Cayó con un golpe húmedo sobre el piso de piedra, soltando a Raúl. El enterrador rodó, buscando la linterna que había caído. Sus manos tropezaron con el metal frío. La encendió. La luz revelaba a Elena a pocos metros. Estaba intentando levantarse, moviéndose con la misma dislocación espantosa. La parte superior de su cráneo era aún más visible ahora, un horror oscuro. Pero lo más importante, en su mano había algo. Era una pala de jardinería pequeña, oxidada, que Raúl usaba para limpiar las malas hierbas. La criatura la había tomado de la pila de herramientas y la sostenía como un arma, no para atacar a Raúl, sino para cavar. «Lo necesito», siseó Elena, apuntando la pala hacia Raúl.
Su voz era un doloroso recordatorio de que bajo la descomposición había una víctima. «Es mío. Tú me lo quitaste». «Yo no te quité nada», gritó Raúl, levantando la palanca que aún sostenía. «Alguien te enterró viva, no yo. Yo solo te encontré». Ella se detuvo. Los ojos hundidos se entrecerraron. «Lo tienes». El pánico de Raúl se convirtió en una revelación. Para ella, el relicario era la prueba de su entierro, el último objeto con el que había despertado. Para él era un seguro contra el caos. Pero había algo más, el dedo en el pozo. «Lo perdiste en el pozo. Yo vi tu dedo». Raúl señaló la zona de drenaje. La criatura sonrió, y la sonrisa fue lo peor. La piel tensa se estiró sobre las mandíbulas, y el aire exhalado sonó a tierra suelta. «No es el relicario lo que perdiste, Raúl. Lo que perdiste es el tiempo». La criatura giró la cabeza, y su mirada se dirigió hacia la salida. Raúl entendió. La cosa no quería el relicario ahora. Quería asegurarse de que Raúl no pudiera sellar su secreto. Este era el punto medio, la primera reversión total. Raúl había pasado de ser el depredador codicioso a ser la presa, y su objetivo había cambiado de riqueza a supervivencia, impulsado por la pura necesidad de ocultar la evidencia de su propia interferencia en el nicho. Si la criatura salía del sótano y se dirigía de nuevo al mausoleo Gutiérrez, el amanecer los encontraría a ambos expuestos. Raúl tenía que impedir que la criatura saliera. Lanzó la palanca contra el pecho de Elena, golpeándola con un clunk pesado. La criatura se tambaleó, soltando un gemido de aire seco, pero no cayó. Su cuerpo ya no sentía el dolor de la carne, solo el impulso mecánico de la necesidad. Raúl no esperó. Corrió hacia los ataúdes de exhibición que había usado como escondite. Eran pesados, pero vacíos. Empujó el primer ataúd con una furia desesperada, haciéndolo rodar hacia las escaleras. La criatura, recuperándose del golpe, se dio cuenta de su plan. Comenzó a arrastrarse hacia la escalera a una velocidad sorprendente, como un insecto gigantesco. El primer ataúd golpeó la pared de la escalera. El segundo y el tercero cayeron justo detrás, creando una barricada improvisada de madera resonante. El ruido fue ensordecedor en el sótano cerrado. Raúl escuchó el golpe seco de la criatura chocando contra la barrera de madera. Luego, el raspado. Estaba intentando escalar por encima de los cajones. Raúl aprovechó la oportunidad. Sabía que no podía dejarla viva, no si quería salvarse a sí mismo de la prisión o de algo peor. Tenía que terminar lo que el ladrón original no había logrado hacer. Regresó al pozo. El relicario, si estaba allí, era su única distracción. Apuntó la linterna al agua sucia. Se agachó, metiendo la mano en el agua fría y espesa, luchando contra la náusea. Buscó con los dedos, sintiendo el fondo. Trozos de ladrillo, lodo y luego un metal frío, pulido. Lo sacó. El relicario de esmeraldas brilló bajo la luz, ahora sucio con agua de drenaje y tierra. «Aquí está, míralo», gritó Raúl, alzando el oro. El raspado en las escaleras se detuvo. Elena se asomó por encima del ataúd más alto, el rostro macabro, la tierra cayendo de su cabello. Estaba enfocada en el brillo del oro. «Dámelo», susurró. La voz era casi una súplica, la última chispa de humanidad en el mecanismo de la venganza. «Lo quieres, ¿verdad? Es tu único ancla». Raúl lo sostuvo en alto, sabiendo que ahora era el objetivo central. «Y yo soy el único que puede volver a ponerte a dormir, Elena». Raúl corrió hacia el centro del sótano, hacia un viejo respiradero de hierro que siempre había estado mal anclado. Lo desatornilló con un esfuerzo rápido. «Si esto es tan importante para ti», dijo, sosteniendo el relicario sobre el agujero oscuro y estrecho que conducía a la tierra. «Entonces ve por él». Lo soltó. El oro cayó. Un sonido débil, un clink, se escuchó al final de la caída.
La criatura emitió un grito que no era de dolor, sino de furia y desesperación. Saltó por encima de los ataúdes, cayendo al suelo y moviéndose hacia el agujero con la pala de jardinería. «¡Maldito seas, ladrón de tumbas!». Elena comenzó a cavar con la pala en el respiradero, moviendo la tierra con una fuerza desmedida, ignorando a Raúl por completo. No le importaba el enterrador, solo le importaba el oro. Raúl tenía ahora unos minutos. El tiempo había pasado, 38 horas restantes. Tenía que salir del sótano y sellar ese mausoleo antes de que Elena consiguiera cavar lo suficiente para seguir el relicario. Corrió escaleras arriba, dejando a la criatura cavando frenéticamente en la oscuridad, en una espiral interminable de codicia y desesperación que reflejaba la suya. Había usado el defecto del muerto contra ella misma, pero al hacerlo había solidificado su propia condena moral. Raúl salió disparado del mausoleo de los ángeles. El aire de la noche era frío y limpio, un alivio momentáneo del hedor claustrofóbico del sótano. Miró hacia atrás. Escuchó un raspado distante, un sonido de metal contra tierra que indicaba que Elena seguía obsesionada con el relicario en el respiradero. Había ganado tiempo, pero el reloj no se detenía. 37 horas y 50 minutos. Su objetivo ahora era la caseta. Necesitaba cemento de fraguado rápido y herramientas para asegurar la losa del mausoleo Gutiérrez. No podía esperar el amanecer para trabajar. Se dirigió a su caseta, la adrenalina aún bombeando. Al llegar, encendió la tenue bombilla y tomó las bolsas de cemento especial que guardaba para reparaciones urgentes. Su plan era sencillo: preparar la mezcla en un cubo pequeño, volver al mausoleo, forzar la losa en su posición, verter el cemento de fraguado rápido sobre la grieta que había abierto y camuflarlo todo con más tierra suelta. Mientras mezclaba el polvo gris con un chorro de agua del grifo exterior, Raúl se sintió casi eufórico. Estaba recuperando el control. Había descubierto la verdad. Elena Gutiérrez había sido enterrada viva y asesinada por un ladrón, y había neutralizado al testigo no muerto. Cuánta miseria se esconde detrás de un mausoleo imponente. La familia Gutiérrez probablemente lo sabía todo, o al menos sospechaba que el entierro de su hija había sido un fraude. La mezcla de cemento comenzó a calentarse, liberando un vapor químico denso. Raúl tomó el cubo y su paleta de albañilería, pero justo cuando se disponía a salir, un ruido lo detuvo. No era el arrastre de Elena, sino un sonido de motor. Un motor que se detenía cerca de la verja principal. Raúl se pegó a la pared, espiando por la rendija de la ventana. Un coche negro, de gama alta y con los cristales tintados, estaba aparcado fuera. La luz de la luna apenas permitía distinguir las formas. Dos hombres salieron vestidos con trajes oscuros, con la rigidez de guardaespaldas. Detrás de ellos, una mujer emergió del coche. Era alta, elegante, con el cabello recogido con pulcritud. La señora Morales, la matriarca de la familia Morales que le había pagado 100 pesos por la grieta. Pero ella no era la que le preocupaba. Era la mujer que caminaba junto a ella, vestida con un abrigo de bisón demasiado caro para el calor de Oaxaca, con un porte altivo y una expresión de tensión contenida. La señora Gutiérrez, la madre de Elena. Raúl tragó saliva. La familia no se presentaba en el panteón de madrugada, a menos que hubiera una crisis o una urgencia. Y el hecho de que vinieran antes de la inspección oficial era una señal terrible. Los hombres de traje abrieron la reja principal con una llave. Raúl se encogió. Sabía que venían al mausoleo de los Gutiérrez. Tenía que moverse. Si lo encontraban con el cubo de cemento y la tumba de Elena recién manipulada, no importaría la historia de la catalepsia. Sería un ladrón de tumbas. Raúl se deslizó fuera de la caseta por la puerta trasera, dejando el cubo de cemento cerca. La mezcla de fraguado rápido estaba lista. No podía perderla.
Tomó un camino alternativo, corriendo entre las tumbas más pequeñas, agachado para evitar ser visto. El cementerio era su fortaleza, pero también su trampa. Vio las siluetas oscuras dirigirse hacia el mármol de los Gutiérrez. Los dos guardaespaldas se quedaron a cierta distancia, vigilando. La señora Gutiérrez y la señora Morales se detuvieron frente a la tumba de Elena. Raúl se escondió detrás de un gran ciprés, lo suficientemente cerca para escuchar. La señora Morales parecía nerviosa mirando alrededor. «¿Estás segura de que es el momento, Aurora?», preguntó la señora Morales, la voz baja pero audible. «Tengo que estarlo», respondió la señora Gutiérrez, su tono frío como el mármol. «La inspección es pasado mañana. Si no terminamos el trabajo ahora, todo saldrá a la luz. El dinero ya ha sido transferido. Es nuestra última oportunidad de asegurarlo». Raúl sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el espectro. Hablaban de un plan, de dinero, de terminar un trabajo. La señora Gutiérrez se arrodilló lentamente frente a la tumba. Raúl contuvo la respiración, temiendo que detectara el camuflaje de tierra suelta que había puesto. «Hija», susurró la señora Gutiérrez, con una voz que era puro veneno, no dolor. «Deberías haberte quedado muerta la primera vez que te declararon». Esta era la verdad. La madre de Elena no estaba de luto, estaba implicada. La señora Gutiérrez sacó de su bolso de mano algo pequeño y metálico. Era una llave de bronce, antigua, grabada con símbolos. «No podemos abrirla por completo, Aurora», advirtió la señora Morales, ansiosa. «Raúl podría haber dejado marcas, o la policía podría notarlo». «No voy a abrir el nicho, Clara», replicó la señora Gutiérrez con desdén. «Voy a abrir el otro lugar». Se puso de pie y se dirigió hacia la estatua del ángel que coronaba el mausoleo. Colocó la llave de bronce en una ranura que Raúl nunca había notado, justo en la base del pedestal del ángel. Giró la llave con un clic audible. La estatua del ángel, que pesaba cientos de kilos, se deslizó lentamente hacia un lado, revelando un pasaje oscuro y estrecho que descendía bajo tierra. Raúl miró, paralizado. No era una cripta, sino una entrada secreta, un acceso a algo mucho más profundo que los nichos. La segunda reversión. El peligro no era el muerto escapando de su tumba, era la madre entrando en la suya. «Ella regresó por el relicario», dijo la señora Gutiérrez con una sequedad brutal. «Pero eso no importa. El verdadero problema está en el sótano. Tenemos que mover el cuerpo de la enfermera y sellar la sala, para que cuando hagan el inventario de ADN no encuentren el rastro que dejó la estúpida de Elena cuando la despertamos». Raúl parpadeó. «¿La enfermera? ¿El sótano?». La señora Morales se quedó pálida. «Pero, ¿y si la enfermera ya no está en el sarcófago de piedra? Tiene 3 años ahí dentro, Clara, y está atada. Está donde tiene que estar», dijo la señora Gutiérrez con una seguridad aterradora. El plan de Raúl se hizo añicos. El cadáver que había visto junto a la verja y en el sótano no era Elena Gutiérrez. Era una doble, una sustituta, vestida con su ropa, enterrada bajo su nombre. Y la verdadera Elena. El mausoleo principal era un disfraz para algo mucho más siniestro. Y lo que él había abierto y sellado desesperadamente era la tumba de una falsa Elena, mientras la verdadera verdad se escondía bajo sus narices. ¡Qué locura de pactos y crímenes se teje en el silencio de un cementerio! Raúl recordó su confrontación en el sótano. Si la criatura que lo atacó era la enfermera, la doble, ¿por qué quería el relicario? ¿Y por qué su madre había venido a mover el cuerpo de la enfermera? La señora Gutiérrez se deslizó por el pasadizo. Raúl tomó el cubo de cemento. Tenía que entrar en esa cripta, confirmar la verdad y encontrar una manera de usar esa información antes de que lo convirtieran en la siguiente víctima del cementerio de San Lázaro. 37 horas. Raúl sintió el peso del cubo de cemento en sus manos, como un ancla a la realidad. Los detalles encajaban con una precisión helada. El entierro falso,
la enfermera utilizada como sustituta de ADN, y el macabro plan de la señora Gutiérrez para asegurar la herencia familiar. La enfermera, la criatura que lo había atacado, era la doble que había despertado de la catalepsia y había escapado, vestida con las ropas de Elena. Pero, ¿por qué el relicario? La señora Morales, visiblemente temblorosa, permanecía de pie junto a la entrada secreta, vigilando a los dos guardaespaldas que miraban hacia la verja principal. Raúl tenía que actuar ahora. Si permitía que la señora Gutiérrez moviera el cuerpo de la enfermera, presumiblemente la verdadera Elena, la evidencia que lo salvaría desaparecería. Se deslizó fuera del ciprés, moviéndose con la velocidad de un animal asustado. Se acercó a la señora Morales por la espalda balanceando el cubo de cemento. No había tiempo para un enfrentamiento verbal. El cubo golpeó la nuca de la señora Morales. El sonido fue un crack seco, y la mujer cayó sin un gemido, su cuerpo flácido hundiéndose sobre el césped seco. Los guardaespaldas se giraron alertados por el ruido sordo. ¡Intruso!, gritó uno. Raúl no esperó. Arrojó el cubo de cemento al suelo, tomó la palanca que llevaba escondida en el cinturón y corrió hacia el agujero secreto. Los dos hombres corrieron hacia él. Raúl se lanzó de cabeza al pasadizo, el cemento defraguado rápido esparciéndose por la entrada. Aterrizó en un escalón de piedra húmeda. El pasadizo era estrecho y olía a moho y a tierra recién movida. La luz de su linterna reveló un túnel de ladrillo viejo que se adentraba en las entrañas del cementerio. Raúl escuchó los gritos de los guardaespaldas por encima de él. Intentarían forzar la entrada, pero el túnel era demasiado angosto. Tenía unos pocos minutos de ventaja. Corrió por el túnel, la luz de la linterna rebotando. El pasadizo se abrió a una sala subterránea, una cripta que no estaba registrada en los planos oficiales. Era un espacio circular, con un techo abovedado, iluminado por una tenue bombilla que colgaba de un cable. En el centro de la sala había un gran sarcófago de piedra, tallado con escudos de armas antiguos que no coincidían con la heráldica de los Gutiérrez. Y al lado del sarcófago estaba la señora Gutiérrez. Estaba abriendo el sarcófago y el esfuerzo la hacía jadear. Raúl la vio girar una pesada manivela de hierro que levantaba la tapa de piedra con un chirrido agudo. ¡Quieta ahí!, gritó Raúl, entrando en la cripta. La señora Gutiérrez se giró, su rostro un estudio de furia controlada. Llevaba un pequeño revólver plateado en la mano. «Raúl, lo sabía, eres una plaga, siempre merodeando donde hay dinero», escupió ella. «¿Dónde está Elena?», exigió Raúl, apuntando su palanca. La señora Gutiérrez se rió, un sonido seco y aterrador. «La verdadera Elena está ahí, por supuesto, dormida como debería haber estado su doble. Pero la estúpida enfermera, la doble que debía asegurar el fraude, se levantó de la caja». Raúl sintió un pinchazo de horror. La criatura en el sótano. La enfermera. Ella estaba buscando el relicario para probar que no era Elena. «¿Y el relicario?», preguntó Raúl. «¿Por qué lo quería la enfermera?». «Porque es la única posesión que la hacía parecer la imbécil de mi hija», gritó la señora Gutiérrez. Elena se despertó en coma, pero su enfermera, que se parecía asombrosamente, se hizo pasar por ella para el testamento. El relicario era el único objeto que la madre de Elena puso en el ataúd de la doble para identificarla si el ADN fallaba. La estúpida doble pensó que si lo recuperaba, nadie podría probar que no era Elena. Todo era un enredo de codicia y fraude. La enfermera había sido enterrada viva accidentalmente y luego había sido asesinada por el ladrón del relicario que quería su silencio. Y ahora la verdadera Elena, en coma, estaba aquí, esperando ser movida. «Lo que acabas de hacer», dijo la señora Gutiérrez levantando el arma, «es la prueba de que te robaste las esmeraldas. Te convertirás en el ladrón de tumbas y el asesino de mi amiga Clara». Raúl sabía que no tenía escapatoria. Ella lo incriminaría.
Tenía que exponer la verdad de la cripta antes de que muriera. «Si me matas, lo sabrán», dijo Raúl señalando el techo. «Mis notas están en la caseta. Yo sé lo del entierro falso y la enfermera». La señora Gutiérrez se mordió el labio. Su arma apuntaba a la cabeza de Raúl, pero en ese momento un sonido familiar y horrible resonó desde el túnel de acceso. El raspado, lento, húmedo y persistente. «Raúl», susurró la señora Gutiérrez, el terror desfigurando su rostro. La enfermera, la criatura muerta viviente, había logrado escapar del mausoleo de los ángeles, quizás cavando por el respiradero hasta la tierra suelta, y había seguido el rastro de Raúl. Ella iba a por el último testigo de su identidad, la única persona viva que la había visto escapar. Raúl. La señora Gutiérrez no dudó. Tenía un problema mayor que Raúl. Disparó. El revólver plateado resonó en la cripta. No apuntó a Raúl. Disparó a la base del techo, justo donde los ladrillos del túnel de acceso se encontraban con el arco. Raúl se lanzó a un lado. El disparo desprendió una cascada de tierra suelta y escombros. «Morirás aquí abajo con ella», gritó la señora Gutiérrez, girando el arma hacia el sarcófago abierto. La tapa de piedra, ahora levantada, reveló un interior espantoso. Dentro, atado y amordazado, pero aún vivo, yacía el verdadero cuerpo de Elena Gutiérrez, no descompuesta, sino pálida y en un estado vegetativo. Y entonces el terror se triplicó. La criatura, la enfermera, no entró por el túnel, entró por otro lugar. La pared de ladrillo detrás del sarcófago estalló hacia afuera con un sonido violento de tierra y mortero cediendo. Y allí, cubierta de tierra, con la pala de jardinería aún en la mano y el trozo de cráneo expuesto, estaba la enfermera. Había cavado directamente a través de la tierra, pero no vino sola. Algo se movió a su lado, algo pequeño y rápido cubierto de lodo. La señora Gutiérrez gritó, levantando el arma hacia la enfermera, sin importarle ya Raúl ni la verdadera Elena. «Tú, se suponía que estabas muerta». La enfermera no respondió. Levantó la pala de jardinería. Raúl vio su oportunidad. Usaría la furia del muerto para salvarse. Pero, ¿a quién crees que atacará primero? ¿Al ladrón de tumbas o a la persona que la encerró viva? La señora Gutiérrez no era ajena al caos, pero el horror de ver a la enfermera emerger de la pared, como si la propia tierra la hubiera parido, la paralizó solo por un instante. Rápidamente giró el revólver de Raúl hacia la criatura. «Aléjate de mi hija», gritó, aunque la verdadera Elena, pálida y atada, estaba justo en el sarcófago abierto, indiferente a la masacre que se avecinaba. La enfermera no mostró piedad ni reconocimiento. Su rostro descompuesto, con la brecha craneal oscura, se dirigió hacia la señora Gutiérrez, pero no era el objetivo. Su atención se desvió hacia el sarcófago abierto, donde la verdadera Elena yacía en el coma. «¡Mía!», siseó la enfermera. El sonido resonó en la cripta. Raúl entendió. La enfermera no buscaba venganza. Buscaba identidad. Si la verdadera Elena estaba viva, la enfermera no era nadie. Ella quería eliminar la única prueba que invalidaba el fraude por el que había muerto. La señora Gutiérrez apretó el gatillo. El estruendo en el espacio cerrado fue ensordecedor. El disparo impactó a la enfermera en el hombro, justo debajo del que ya estaba dislocado. No hubo sangre, solo un clunk seco, como si se disparara a un tronco podrido, y un chorro de tierra húmeda y fluidos oscuros. La criatura ni siquiera parpadeó. Continuó hacia el sarcófago. Raúl no podía permitir que el único testigo vivo de la verdad muriera antes que la asesina. Corrió hacia el otro lado del sarcófago. La señora Gutiérrez, en pánico, soltó un segundo disparo que falló y rebotó en el techo. En ese momento de distracción, la enfermera levantó la pala de jardinería y la dejó caer sobre el brazo de la señora Gutiérrez. El hueso se rompió con un sonido crujiente. El revólver cayó al suelo.
La señora Gutiérrez soltó un grito de dolor animal. La enfermera la ignoró, se subió al borde del sarcófago y se inclinó sobre el cuerpo comatoso de la verdadera Elena. «¡Tú no eres ella!», rugió la enfermera, levantando la pala para golpearla. Raúl reaccionó. Vio la botella de mezcal que había dejado sobre un estante de herramientas. La cogió y se la lanzó a la cabeza de la enfermera. El cristal golpeó la parte abierta del cráneo. La botella se rompió, liberando el alcohol ardiente sobre el cuerpo descompuesto. El mezcal, que contenía un alto porcentaje de metanol, reaccionó con los fluidos de descomposición, y la criatura emitió un grito que era una mezcla de raspado y silbido. Pero no era el mezcal lo que la detuvo, era el fuego. Raúl había dejado la linterna encendida en el suelo. La luz de la bombilla de la cripta no era suficiente, pero la llama de la linterna, aunque pequeña, ofrecía una fuente de ignición. La criatura, cubierta de alcohol, se movió, y su mano rozó la bombilla caliente. En un instante, el vestido de lino empapado en mezcal y restos de descomposición se encendió. La enfermera no sintió el dolor, pero el fuego actuó como un catalizador, quemando la humedad y secando la carne. Se convirtió en una antorcha andante de podredumbre. Se cayó del sarcófago, rodando en el suelo, soltando el hedor a carne quemada y alcohol. La señora Gutiérrez, aún agarrándose el brazo roto, aprovechó la oportunidad. Pateó el revólver, lo recogió con la mano izquierda y apuntó a la cabeza de la enfermera. «¡Maldita doble! ¡Esto es por arruinarlo todo!». ¡Pum! La bala impactó en el hueso expuesto de la enfermera. El cuerpo se convulsionó por última vez, emitiendo un sonido de aire seco que escapaba de los pulmones colapsados. Y luego se quedó inmóvil, el fuego consumiendo lentamente el tejido restante. Raúl miró a la señora Gutiérrez, que estaba temblando, pálida y con el arma humeando. «¿Y ahora qué, Raúl?», siseó la señora Gutiérrez. «Tú eres un ladrón de tumbas. Yo soy la madre que defendió a su hija de un monstruo. Usted asesinó a la enfermera, señora, y tiene a su hija secuestrada en coma para robar la herencia». Raúl señaló a la verdadera Elena en el sarcófago. «Ella está en coma vegetativo, Raúl. El testamento es claro. Necesitamos que parezca que murió después de que firmó, y su doble ya no puede ayudar». Raúl miró el cuerpo quemándose de la enfermera, luego a la señora Gutiérrez. Sabía que ella no dudaría en matarlo y culpar a la doble de todos los crímenes. Su única esperanza era exponer la cripta y el sarcófago ante los guardaespaldas que se aproximaban. Pero la señora Gutiérrez había disparado a la entrada del túnel. Ya se oía el sonido de los guardaespaldas intentando mover los escombros. Raúl recordó el cubo de cemento. «El cemento», murmuró Raúl. «El cemento de fraguado rápido». Era una carrera contrarreloj. Raúl sabía que si usaba el cemento, sellaría la única salida que conocía. Pero si no lo hacía, la señora Gutiérrez lo mataría y sellaría el sarcófago. Raúl corrió hacia el túnel. Ignorando el humo, empujó su cuerpo hacia la entrada. Los guardaespaldas estaban a pocos metros de romper la obstrucción. «¡Alto ahí! ¡Voy a llamar a la policía!», gritó uno. «No lo hagas, idiota, me va a encerrar», chilló la señora Gutiérrez. Raúl metió los dedos en la pila de cemento de fraguado rápido que se había esparcido por la entrada. Estaba empezando a solidificarse. La señora Gutiérrez se dio cuenta de su plan. Corrió hacia él. «Si sellas eso, te encierras conmigo», gritó ella, el arma en alto. Raúl no respondió. Con un esfuerzo desesperado, tomó los últimos trozos de cemento semilíquido y los arrojó a la parte superior de la abertura, justo donde la estructura estaba más débil debido al disparo. «Usted me hizo esto, señora». El techo del túnel cedió con un gemido grave. Toneladas de tierra y escombros cayeron, sellando completamente la entrada con un boom que resonó en el mausoleo exterior. Raúl se quedó atrapado en la cripta, cubierto de polvo. Silencio.
La oscuridad volvió a ser dominante, rota solo por el brillo de la linterna en el suelo y el crepitar del fuego en el rincón. La señora Gutiérrez se quedó petrificada, el arma apuntando a los escombros. «Lo sellaste, estamos atrapados». Raúl se puso de pie, su respiración superficial y agitada. 36 horas para la inspección. Estaban atrapados en la cripta con una mujer en coma, el cuerpo quemado de la enfermera y la madre asesina. La falsa esperanza de Raúl se había esfumado. El cemento que debía sellar su crimen se había convertido en su celda. La cripta se hundió en un silencio opresivo. El crepitar del fuego sobre los restos de la enfermera era el único sonido, un macabro reloj que marcaba el paso del tiempo. Raúl sentía el peso del techo sobre su cabeza, el aire volviéndose rancio con el humo y el hedor. La señora Gutiérrez, con el revólver aún apuntando a los escombros, no se había dado cuenta de la magnitud de la crisis. Su mente estaba centrada en la conspiración. «Estarán cavando, mis hombres cavarán. Tenemos que sellar el sarcófago antes de que lleguen. Ayúdame, Raúl. Juntos podemos culpar a la doble y decir que fue un intento de secuestro frustrado. Te pagaré el doble», negoció desesperada. Raúl miró el muro de tierra y ladrillo sellado por su propio cemento de fraguado rápido. El colapso había sido total. Nadie cavaría a través de ese muro en menos de 10 horas. Y para entonces el amanecer se habría cernido sobre Oaxaca y la inspección se acercaría. «No voy a tocar a Elena, señora», dijo Raúl, su voz calmada por la resignación. La falta fatal de Raúl, la codicia, había sido reemplazada por la necesidad de justicia, una venganza fría contra la élite que creía estar por encima de la muerte. «No entiendes, muchacho. Si no sellamos esto, todo cae. Mi vida, tu vida». Raúl se acercó a la linterna que aún brillaba débilmente en el suelo. La tomó, iluminando el sarcófago. La verdadera Elena, atada y con los ojos cerrados, parecía una estatua de cera. «Su vida ya cayó, señora. Cae cuando entierra a un ser humano para que parezca su hija. Cae cuando paga para matar a la enfermera que sobrevivió. Yo no la voy a ayudar a enterrar a otro testigo». La señora Gutiérrez levantó el arma, su rostro cubierto de polvo y lágrimas de furia. «Te mataré aquí y diré que la enfermera lo hizo. Nadie me culpará. Hagámoslo», desafió Raúl, dando un paso adelante. «Pero no podrás sellar el sarcófago con un brazo roto. Y la verdadera Elena estará aquí cuando la policía excave en 36 horas. Su plan de herencia valdrá la pena si su hija muerta está viva y su doble está quemada en un sótano secreto». La amenaza fue efectiva. La señora Gutiérrez bajó el arma. El pánico se apoderó de ella. El tiempo se había detenido, pero la situación empeoraba. El aire se estaba volviendo irrespirable. Raúl usó su tiempo para inspeccionar la cripta con la linterna. El derrumbe del túnel era catastrófico. No había otra salida visible. «Necesitamos una ventilación», dijo Raúl, «o moriremos asfixiados mucho antes de que vengan a cavar». La señora Gutiérrez ignoró la urgencia del oxígeno y se dirigió a su verdadera prioridad. Se arrastró hacia el sarcófago y con su mano buena intentó cerrar la pesada tapa. «Ayúdame, Raúl. Si me ayudas, te juro que te daré lo que el relicario no pudo». «Ya tuve suficiente de su oro», respondió Raúl, mirando los restos de la enfermera. Al observar el área de donde había emergido la enfermera, Raúl notó algo. El agujero que ella había cavado no era aleatorio, se alineaba con la base del sarcófago. Se acercó a la grieta en la pared, apuntó la linterna. La enfermera había cavado con una obsesión que no era solo la de un cuerpo movido, sino la de alguien que conocía el trazado del cementerio. La enfermera había cavado directamente desde un túnel de drenaje inferior hasta la cripta. Raúl puso la palanca en el agujero. Lo forzó. La tierra cedió y un chorro de aire fresco, frío y con olor a humedad de alcantarilla entró en la cripta. «¡Ahí!»,
¡Ventilación!, gritó Raúl, empujando la palanca con toda su fuerza. La señora Gutiérrez lo vio y olvidó el sarcófago. Corrió hacia el revólver que había dejado caer. «¡No saldrás de aquí, Raúl!». Raúl sintió la palanca chocar con algo sólido. No era tierra, era metal. Al empujar la palanca, el agujero se ensanchó y la linterna reveló una tubería de hierro antigua, de gran calibre, que se extendía bajo la cripta. Era un antiguo conducto de agua o drenaje. Raúl tuvo la idea más loca de su vida. Si el conducto era lo suficientemente grande y si lograba romper los cimientos, podría usarlo como una ruta de escape hacia las afueras del cementerio. Pero sería una carrera a ciegas bajo tierra. «¡No lo hagas!», chilló la señora Gutiérrez, disparando. La bala impactó en la pared justo al lado de la cabeza de Raúl, esparciendo polvo. Raúl tomó un trozo de ladrillo suelto del colapso del túnel. Lo arrojó a la lámpara de techo. La bombilla se rompió con un tintineo. La cripta se sumió en la oscuridad total, excepto por el pequeño halo de la linterna de Raúl y el brillo moribundo del fuego. Raúl se lanzó de nuevo sobre la pared, usando la palanca para golpear la tubería de metal, esperando que el impacto hiciera suficiente ruido para alertar a los hombres en la superficie. «¡Silencio! ¡Van a escucharte!», gritó la señora Gutiérrez, disparando de nuevo. La bala impactó en la tubería con un ding fuerte. Raúl se detuvo. El silencio del disparo resonó. Y luego escucharon la voz del guardaespaldas, amortiguada por la tierra del derrumbe. «Señora Gutiérrez, ¿está bien? ¿Qué fue ese disparo?». La señora Gutiérrez se acercó a los escombros y gritó con una voz tensa pero controlada: «Estoy bien, Marco. Ha sido el enterrador. Estaba intentando profanar la tumba. Se ha atrincherado y ha disparado contra el túnel. Llamen a la policía y traigan palas. ¡Rápido!». Raúl sintió el golpe final. Ella lo había incriminado a la policía. Tenía menos de 30 horas antes de que la policía llegara y en su versión él era el criminal. La crisis era total. Raúl estaba atrapado bajo tierra, a punto de ser descubierto, sin pruebas de la conspiración, con una asesina y un testigo en coma. Su única motivación ahora era salir vivo y exponer la verdad antes de que su propia falta fatal se convirtiera en su epitafio. ¿Qué harías si solo te quedara una hora antes de ser el villano de la historia? La mentira de la señora Gutiérrez resonó en la cripta, clavando a Raúl en el papel de villano. Los guardaespaldas estaban cavando. El sonido amortiguado de las palas se acercaba. Tenía menos de una hora antes de que rompieran el sellado del túnel o que la policía llegara al lugar. Raúl sabía que, una vez que la señora Gutiérrez saliera y contara su versión, el cuerpo quemado de la enfermera sería la prueba del monstruo que lo había atacado, y el sarcófago abierto sería la evidencia de su profanación. Se acercó al conducto de drenaje que había revelado. La tubería de hierro era vieja, tal vez de medio metro de diámetro, y olía a moho y a tierra mojada. «No te atrevas a entrar ahí», siseó la señora Gutiérrez apuntándole con el revólver. Estaba parada en una posición defensiva, con la espalda hacia el sarcófago, asegurándose de que Raúl no pudiera tocar a la verdadera Elena. «El aire se acaba, señora, y yo no voy a esperar a que sus hombres me entierren», respondió Raúl. «Morirás de asfixia o de fiebre tifoidea en esa alcantarilla. Prefiero ser un fantasma de alcantarilla que su chivo expiatorio». Raúl se puso a trabajar. Usando la palanca, golpeó brutalmente la junta de la tubería, la misma que la enfermera había usado para entrar. Necesitaba ensanchar el agujero lo suficiente para deslizarse. El metal se quejó. El impacto resonó. La señora Gutiérrez, con el revólver en mano, caminó lentamente hacia él. Su objetivo era simple: impedir su escape hasta que sus hombres llegaran. «¿Por qué tanto empeño en incriminarme?», preguntó Raúl, sin dejar de golpear. «Porque si te culpan a ti, nadie mira a la herencia, y si nadie mira, mi hija, la verdadera Elena, se queda en coma bajo tierra, y yo mantengo el control.
Es un negocio, Raúl. Lo entiendes. Es lo que haces tú también. ¿O el relicario era para regalar? La burla la enfureció. Su falta fatal, la codicia, había creado una espiral de muerte. Raúl sintió el agotamiento. Sus manos estaban cubiertas de ampollas y sangre. Los golpes se hicieron más débiles. De repente, la señora Gutiérrez se detuvo. Su atención se dirigió hacia el sarcófago. La verdadera Elena Gutiérrez, en el sarcófago abierto, había emitido un sonido, no un gemido, sino un carraspeo seco. La señora Gutiérrez se giró rápidamente olvidando a Raúl. «¿Elena? Despertaste». La voz de la madre era una mezcla de terror y una esperanza siniestra. Si Elena despertaba, el testamento se invalidaba, pero su hija podría testificar por ella. Raúl se detuvo, miró a la mujer en el sarcófago. Elena abrió los ojos lentamente. Estaban inyectados en sangre, pero claros. Su primer contacto con la realidad fue ver a su madre, el sarcófago abierto y el revólver. La señora Gutiérrez se acercó, sonriendo con falsedad. «Hija, tranquila, mamá te ha salvado de...» Elena intentó hablar, pero su garganta estaba seca y adolorida. Solo logró un murmullo. «El relicario». La señora Gutiérrez palideció. El único objeto que unía a Elena con la vida era la obsesión de la enfermera. «El relicario está perdido, cariño. No importa, estás a salvo. Ahora déjame ayudarte a salir. Te llevaremos a casa. Lo tienes tú», musitó Elena, señalando el bolsillo de la chaqueta de su madre. La señora Gutiérrez se sintió expuesta. Se dio cuenta de que no solo estaba lidiando con un enterrador codicioso, sino con un testigo que acababa de despertar de 3 años de catalepsia. Raúl vio su oportunidad. Usaría la distracción. Volvió a golpear la tubería con la palanca. ¡Bam! El metal cedió. El agujero se ensanchó. La señora Gutiérrez se giró, su expresión transformada en rabia pura. Levantó el revólver apuntando a Raúl. «No vas a salir de aquí», siseó ella. «Y tú», dijo mirando a su hija, «nunca debiste despertar». El clímax había llegado, con el sonido de las palas de los guardaespaldas perforando el silencio del túnel derrumbado. Raúl se deslizó dentro de la tubería de hierro. El espacio era claustrofóbico, lleno de tierra húmeda y el hedor a metano. La señora Gutiérrez disparó. La bala impactó el metal, rebotando con un chillido. Raúl se arrastró desesperadamente. Necesitaba llegar a la superficie. La tubería estaba inclinada. Se deslizó sintiendo la fricción de la tierra y el metal desgarrando su ropa. Detrás de él escuchó un segundo disparo, seguido de un grito ahogado. No era de Raúl. Raúl no se detuvo a mirar. Estaba en el túnel. La oscuridad era completa. El reloj mental marcaba menos de 29 horas. Se arrastró por lo que pareció una eternidad, guiado solo por la promesa de aire fresco. Finalmente, la tubería se abrió a un espacio más grande, un túnel de drenaje más ancho. Se levantó, jadeando. Estaba bajo el cementerio, pero el túnel se dirigía hacia el muro perimetral. Raúl miró hacia atrás. La luz de su linterna, que había dejado caer, se extendía a lo lejos, una pequeña mancha amarilla. Escuchó el sonido de las palas de los guardaespaldas rompiendo los escombros. Estaban cerca, pero luego Raúl se dio cuenta de algo. Si Elena despertó y su madre le disparó, el segundo disparo. ¿A quién le había disparado la señora Gutiérrez? Raúl se recordó a sí mismo. Venganza, justicia. Tenía que salir vivo para exponer la verdad. Corrió por el túnel de drenaje. El aire se hizo más limpio, mezclado con el hedor a ciudad. Finalmente, la tubería terminó en una alcantarilla que daba a la carretera 175, la misma donde supuestamente había muerto Elena. Raúl levantó la pesada tapa de metal con un esfuerzo final. El aire fresco de la madrugada lo golpeó. Salió de la alcantarilla, cubierto de lodo y tierra, como otro muerto que regresa. Al mirar hacia atrás, hacia el muro del cementerio, Raúl se sintió un espectro.
Había escapado, pero sabía que su escape solo había comenzado una guerra que terminaría en el juicio. Raúl se arrastró fuera de la alcantarilla, sintiendo el hormigón frío de la carretera bajo sus manos. El cielo en el horizonte ya mostraba las primeras vetas grises del amanecer. Faltaban menos de 28 horas para la inspección y la llegada de la policía. Estaba cubierto de tierra, con el rostro arañado y la ropa hecha jirones. Si alguien lo hubiera visto, habría pensado que era el espectro de un minero. Caminó tambaleándose por la berma de la carretera, dirigiéndose lejos del Panteón de San Lázaro. Su mente, liberada de la claustrofobia, comenzó a procesar los últimos instantes en la cripta. El segundo disparo, el grito ahogado. ¿La señora Gutiérrez había disparado a su propia hija? Era posible. La codicia de la matriarca superaba cualquier lazo de sangre, especialmente si la hija, al despertar, invalidaba el testamento y exponía el fraude. Raúl tenía que decidir. Podía correr, huir y dejar que la policía encontrara los cuerpos y la versión de la señora Gutiérrez, o podía enfrentarse a ella, pero necesitaba una prueba irrefutable que neutralizara la mentira. No tenía el relicario, no tenía la linterna, todo lo que había usado para incriminarse, la palanca, el cemento en la tumba exterior, lo convertía en el villano perfecto. De repente, recordó algo que la señora Gutiérrez había dicho en la caseta. El dinero ya ha sido transferido. Es nuestra última oportunidad de asegurarlo. El dinero, la razón de todo, la transferencia electrónica. Raúl, empujado por la adrenalina y su falta fatal de creerse más inteligente que sus enemigos, se dio cuenta de que si la señora Gutiérrez había transferido una gran suma para asegurar el silencio o para mover los cuerpos, ese movimiento bancario sería la única prueba real de la conspiración. Se refugió en la parte trasera de un pequeño taller mecánico abandonado. Usó un charco de aceite para limpiar el lodo de su rostro. Estaba decidido. No iba a ser enterrado en vida por la ley. Necesitaba un teléfono, acceso a Internet y, lo más importante, su caseta. El único lugar donde podía dejar notas que la policía encontraría. Pero ¿cómo entrar al cementerio ahora, con los guardaespaldas vigilando y esperando a la policía? El plan se formó en su mente, arriesgado y dependiente de la obsesión de sus enemigos. La señora Gutiérrez estaría centrada en limpiar la cripta de cualquier evidencia de su crimen y en solidificar su historia de que Raúl era el ladrón. Raúl rodeó el cementerio. Se acercó a la reja trasera, la misma donde había visto a la enfermera Elena por primera vez. La reja de hierro forjado estaba alta y era difícil de escalar, pero él la conocía íntimamente. Había un punto débil, una sección donde el hierro estaba desgastado por la humedad cerca de la tumba de los Rulfo. Trepar fue una agonía silenciosa. Cada músculo gritaba. Finalmente cayó sobre la tierra del cementerio, amortiguando el ruido. El cementerio era diferente ahora. La luz del amanecer lo iluminaba con una palidez inquietante. Los árboles proyectaban sombras largas y delgadas. Raúl se movió como un espectro. Se dirigió primero a la tumba exterior de los Gutiérrez, donde él había sellado la grieta. Quería asegurarse de que su camuflaje no hubiera sido descubierto. Parecía intacto, el montículo de cemento cubierto de tierra suelta. El sonido de las palas venía del área del mausoleo principal. Los guardaespaldas estaban cavando en el túnel de acceso a la cripta. Raúl se deslizó hacia su caseta. Estaba vacía, tal como la había dejado. Tomó una libreta y un bolígrafo. Con manos temblorosas escribió un mensaje corto y directo, fechado y firmado. A quien lo encuentre, la tumba de Elena Gutiérrez es falsa. La verdadera Elena está en coma, en una cripta secreta bajo el mausoleo de los Gutiérrez. Yo, Raúl Velasco, sé esto porque la enfermera de Elena, enterrada en su lugar, escapó. La madre de Elena, Aurora Gutiérrez, es la culpable de secuestro y fraude.
Dobló la nota y la metió en una caja de herramientas sellada que escondió bajo una pila de sacos de cemento nuevos. Una prueba secundaria en caso de que lo atraparan antes de que pudiera actuar. Ahora, la prueba principal, el dinero. Raúl se dirigió a su viejo ordenador de escritorio, un armatoste polvoriento que usaba para llevar el inventario. Conectó su viejo teléfono móvil y accedió a la red de un café cercano, un favor que le debía un amigo. Accedió a una base de datos de información pública de registros de propiedad y movimientos financieros que había construido con los años. Su pequeño juego de espionaje sobre los ricos del cementerio. Buscó a Aurora Gutiérrez. La transferencia la encontró. Una suma exorbitante, marcada como pago de servicios funerarios especiales, realizada hacía 48 horas a una cuenta en las Islas Caimán. El destinatario era un abogado de la Ciudad de México. Era la prueba del soborno para asegurar el fraude antes de la inspección. Raúl no podía imprimirlo. Necesitaba que ese documento llegara a la policía. Tuvo que tomar la decisión final. Enviar el archivo anónimo por correo electrónico a la oficina del fiscal general en Oaxaca y luego desaparecer. Hizo clic. La información voló por la red. En ese momento, la puerta de la caseta se abrió con un estruendo. Eran los dos guardaespaldas, Marco y el otro, un hombre fornido llamado Ricardo. Estaban cubiertos de polvo y furiosos. «¡Ahí está el hijo de puta!», gritó Marco, el que había estado hablando desde el túnel. Ricardo, el más grande, se abalanzó sobre Raúl. Raúl se levantó, empujando la silla contra Ricardo. Corrió hacia la puerta trasera, pero Marco era más rápido. Le cortó la salida y lo tacleó contra la pared de ladrillo. Raúl sintió el golpe y la boca se le llenó de sangre. «La señora dijo que robaste el relicario y le disparaste a la señora Morales», rugió Marco, sujetándole los brazos. «Ella está mintiendo. Ella tiene a su hija secuestrada en una cripta secreta», jadeó Raúl. Marco se rió, golpeándolo en el estómago. «Una cripta secreta, claro. ¿Y los fantasmas, Raúl? ¿También están con usted?» Raúl luchó desesperadamente. Había enviado el correo electrónico, había dejado la nota, pero si moría allí, la señora Gutiérrez ganaría. Ricardo regresó con una pala de jardinería. «A la tumba, enterrador. Ella quiere que te quedes con los muertos que tanto amas». La noche oscura del alma. Raúl se sintió impotente, inmovilizado por la fuerza bruta, justo después de lograr la prueba de su inocencia. Era el castigo final por su falta fatal, la creencia de que podía manipular la muerte para su propio beneficio. ¿Quién es el verdadero villano en esta historia? ¿El que profana una tumba por dinero o el que la usa para encubrir un crimen mayor? Ricardo levantó la pala. El metal brilló bajo la tenue luz del amanecer que se colaba por la ventana de la caseta. Marco sujetaba a Raúl contra la pared, su aliento a café rancio en el oído del enterrador. «¿Qué hacemos con él, Marco? ¿Lo llevamos a la fosa de los sin nombre?», preguntó Ricardo con un entusiasmo sádico. «No, lo dejamos atado. La policía lo encontrará y la señora se encargará del resto», dijo Marco. «Asegúrate de que no escape de nuevo». Ricardo bajó la pala, pero no para golpear. La usó para empujar a Raúl hacia el centro de la caseta, donde había una mesa de trabajo robusta. Los dos guardaespaldas lo inmovilizaron y comenzaron a atarle las manos con cinta adhesiva de alta resistencia que Raúl usaba para sellar cajas. Raúl luchaba, pero sus músculos estaban agotados y magullados. La señora Gutiérrez disparó a su propia amiga, la señora Morales, para incriminarme. «Compruébenlo», gritó Raúl, intentando ganar tiempo. «Clara Morales está viva, idiota. Solo está golpeada y en shock», dijo Marco con desdén. «Nos llamó hace 20 minutos. No mientas». El pequeño alivio de que la señora Morales estuviera viva se vio ahogado por el golpe de la realidad. La señora Gutiérrez no había necesitado matar a su amiga para asegurar su versión.
Mientras lo ataban, Raúl sintió la urgencia del plazo. Menos de 27 horas. La policía vendría a buscarlo como un ladrón de tumbas. ¿Y la señora Gutiérrez? ¿Dónde está ella?, preguntó Raúl, con la voz ahogada. Está en el coche, en estado de shock, esperando que le digan que atrapamos al loco, dijo Ricardo, dando un tirón a la cinta adhesiva que le ataba los tobillos. Ella está en la cripta, susurró Raúl. No en el coche. Ella está en la cripta que ustedes no pudieron abrir. Está sellando la tumba de la verdadera Elena. Marco se rió, pero su risa sonó un poco forzada. El jefe se encargó de eso. Encontramos la entrada al túnel y la reabrimos lo suficiente para sacarla. La señora Gutiérrez está a salvo. ¡Bam! El sonido no provino del cementerio, provino del techo. Era un golpe seco y potente, justo encima de la caseta. Los guardaespaldas se quedaron inmóviles, mirando el techo de zinc. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Ricardo. El golpe se repitió, más fuerte. Parecía el impacto de un objeto pesado, moviéndose. Raúl sintió un escalofrío que no era de miedo, sino de comprensión. «Es la enfermera», susurró Raúl, «o lo que queda de ella». Marco apretó el puño. «No seas ridículo, Raúl. El cuerpo quemado está en la cripta. Lo revisamos». Pero el sonido se hizo más intenso, un arrastre metálico y húmedo. Marco tomó un trozo de tubería de hierro y salió de la caseta por la puerta principal. Ricardo, con la pala en mano, se quedó vigilando a Raúl. «No te muevas, o te juro que la policía te encontrará con una herida de pala en el cráneo», amenazó Ricardo. Raúl estaba atado a la mesa de trabajo, pero su mente estaba corriendo. Si la enfermera había sido abatida por la señora Gutiérrez, ¿cómo había vuelto? Y si había regresado, ¿por qué iría al techo de la caseta y no al mausoleo? Ricardo, nervioso, miró por la ventana. Su rostro se puso blanco. «Marco, hay algo moviéndose sobre el tejado del mausoleo de Los Ángeles». Raúl intentó forzar la cinta. Las uñas le sangraban. «No es la enfermera», dijo Raúl forzando la voz. «Es la verdadera Elena». Ricardo se giró, furioso. «Cállate. La señora Gutiérrez dijo que estaba en coma, y yo digo que la señora Gutiérrez le disparó, pero no la mató. Despertar después de 3 años de coma, atada. ¿Cree que esa mujer va a olvidar el rostro de su madre?». Ricardo no respondió. El arrastre sobre el techo de la caseta se detuvo. Y entonces un líquido oscuro y viscoso comenzó a gotear sobre la mesa, justo al lado de la cabeza de Raúl, escurriéndose por las grietas del tejado. Olía a humedad, a óxido y a sal. Ricardo levantó la pala, listo para defenderse de lo que fuera que cayera del techo. Marco entró corriendo, jadeando, con la tubería de hierro en la mano. «¡Ricardo! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡La señora Gutiérrez!». Se detuvo en seco. Su mirada se fijó en el líquido oscuro. «Eso no es agua», dijo Marco, la voz temblorosa. Raúl sintió el pánico de los guardaespaldas. Eran hombres de fuerza bruta, no de misterio. La verdadera Elena Gutiérrez, en un estado de vigilia postcatatonia, había escapado. Su madre le había disparado, pero ella había sobrevivido. Y ahora, en lugar de buscar a su madre, estaba buscando a Raúl. ¿Por qué? Raúl pensó en el sarcófago. Él había estado allí. Había sido el único ser vivo que la había visto despertar y luego había huido. Para la mente dañada de Elena, él era un cómplice. De repente, una figura cayó del techo, rompiendo la lámina de zinc con un estruendo. No era la enfermera, sino una mujer cubierta de suciedad, con un vestido de hospital desgarrado. Tenía una herida de bala en el abdomen, y sus movimientos eran erráticos, impulsados por la rabia. Era Elena Gutiérrez. Y en su mano sostenía el revólver plateado de su madre. Se levantó con un gemido, ignorando a los guardaespaldas. Sus ojos se fijaron en Raúl, atado a la mesa. «Tú me dejaste», siseó Elena, apuntándole. «Me dejaste atada en la caja». Los guardaespaldas se quedaron inmóviles, viendo cómo la hija resucitada apuntaba a Raúl. La última revelación.
No era la enfermera la que había vuelto por venganza, sino la hija, marcada por la traición de su madre. La señora Gutiérrez no había disparado a la enfermera, sino a su propia hija en el sarcófago, y luego, aterrada por el asesinato, había mentido a sus hombres. Pero Elena había escapado, tomando el arma. «Yo no te dejé. Yo no sabía que estabas ahí», gritó Raúl. «Estuviste en la cripta y te fuiste», dijo Elena, su voz aún débil por la falta de uso. Marco y Ricardo, viendo la oportunidad, se lanzaron sobre Elena, intentando desarmarla. «Señora Gutiérrez, su hija está viva. Deje el arma». Un tercer disparo resonó en la caseta. Marco cayó de rodillas con un agujero en el pecho. Ricardo gritó. Raúl vio su oportunidad. Elena estaba desorientada y herida. Tenía que hacer algo antes de que ella lo matara. La prueba del crimen estaba en la libreta. La justicia era la única moneda que le quedaba. El aire se congeló con el olor a pólvora y la sangre fresca de Marco. Ricardo, el guardaespaldas superviviente, se había lanzado detrás de un estante de herramientas, aterrorizado. Elena Gutiérrez, la verdadera, no mostraba emoción, solo una concentración letal. Su mente, recién despertada de un estado vegetativo de 3 años, solo conocía la traición y la urgencia. Se acercó a Raúl atado a la mesa. La herida de bala en su abdomen parecía no importarle. El impulso de la venganza era más fuerte que el dolor físico. «¡El enterrador!», siseó Elena, el revólver plateado apuntando directamente entre los ojos de Raúl. «¡El último en la cripta!». «¡Espera! ¡Yo envié la prueba!», gritó Raúl, luchando contra la cinta adhesiva que le cortaba las muñecas. «Tu madre es la asesina. Ella está afuera culpándome. Yo envié las pruebas de su fraude a la fiscalía». Elena dudó. Su mano temblaba, no por el peso del arma, sino por el conflicto entre la rabia y la información. «¿Qué pruebas?». «La transferencia bancaria», jadeó Raúl. «La coartada del fraude. Ella está en el coche ahora mismo, a las afueras, esperando que te encuentren muerta y a mí como el ladrón. Si me matas, la ayudas a ella». El argumento, centrado en el mismo motivo que había llevado a la señora Gutiérrez a matarla, el fraude y el dinero, penetró en el velo del horror de Elena. Bajó el arma levemente. «¿Dónde están las pruebas?». «Enviadas. Pero hay una copia aquí». Raúl forzó su cuerpo, moviendo la mesa, señalando con la barbilla hacia la caja de herramientas sellada que había escondido bajo los sacos de cemento. «Si me desatas, puedo mostrártelo, y tú puedes culpar a quien realmente merece morir». Elena se acercó a la caja de herramientas, con cautela, pero en su prisa no vio la figura agachada de Ricardo, que salía de detrás del estante. Ricardo se lanzó sobre Elena. Ella soltó un grito de dolor al sentir la presión en su herida. El revólver cayó al suelo. Raúl vio su oportunidad. Con un tirón final de desesperación, rompió la cinta adhesiva de sus muñecas, sintiendo el desgarro de la piel. Ricardo luchaba con Elena. Ella, aunque herida, tenía una fuerza maníaca, la rabia acumulada de 3 años de catalepsia. Lo mordió en el hombro y Ricardo gritó soltándola. Elena se tambaleó hacia la puerta. Su objetivo no era Raúl, sino el arma de su madre. Raúl corrió hacia la caja de herramientas. La abrió, sacó la libreta y la arrojó a la mesa, haciendo que las páginas se abrieran por la nota. «¡Elena, la nota! ¡Mírala!». Elena estaba en el umbral de la caseta. Miró la nota. En ese instante, el tiempo se alineó con el destino. Un sonido estridente se acercó desde la carretera. No era la policía local, sino una sirena de ambulancia y un coche oficial del gobierno respondiendo al correo electrónico urgente de Raúl. La señora Gutiérrez, que había estado esperando en el coche a las afueras, se dio cuenta de que la situación se había salido de control. El sonido de las sirenas era su sentencia. Desde la puerta, Raúl y Elena vieron a la señora Gutiérrez salir del coche negro. Su plan había colapsado. Al ver a su hija,
La verdadera Elena, salir cojeando de la caseta, con el vestido ensangrentado y el revólver en la mano. La señora Gutiérrez se quedó petrificada. Entendió que su hija no solo había despertado, sino que la había superado en el arte de la supervivencia y la venganza. «¡Elena, baja el arma!», gritó la señora Gutiérrez, con la voz histérica. Elena levantó el revólver. No dudó esta vez. Estaba actuando por la lógica despiadada de la supervivencia, la misma que había dictado la vida de su madre. ¡Pum! El disparo resonó en el aire matinal. La señora Gutiérrez cayó sobre la gravilla de la entrada principal. Raúl corrió hacia el teléfono fijo de la caseta y llamó al número de emergencia que conocía de memoria. «Soy Raúl Velasco, el enterrador del Panteón de San Lázaro. Hay un tiroteo y 2 cuerpos. Necesito la policía y una ambulancia urgente. Y traigan equipos de excavación. Hay una cripta secreta bajo el mausoleo de los Gutiérrez. Y creo que han encontrado lo que enterraron». Colgó el teléfono. Se giró hacia Elena. Ella estaba allí, de pie en la entrada, la luz del sol golpeando su rostro pálido. Su madre, la asesina, estaba muerta en la entrada. Marco estaba muerto en la caseta. Ricardo, herido, estaba escondido. Y la enfermera estaba quemada bajo tierra, el único cuerpo que había querido el relicario para probar que no era quien decían. Elena miró a Raúl. Su expresión era fría y distante. Ella había matado para sobrevivir y ahora era libre, pero el costo era total. Raúl había salvado su vida, pero había perdido su cementerio.